Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy hemos escuchado una lectura tomada del libro del profeta Jeremías. Dice algo fuerte en relación a él mismo, que luego también se aplica a Jesucristo. Dice que el Señor le instruyó y le hizo comprender. ¿Qué cosa? Lo siguiente: yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, como un manso cordero que es llevado al matadero, a la muerte. ¿Por qué decía esto Jeremías de sí mismo? Porque Jeremías fue un profeta en el tiempo del pueblo de Israel que les estaba anunciando algo bueno. Les decía él al pueblo de Israel: dejen su mala conducta, por favor no hagan el mal. Y él oraba mucho por todo el pueblo, pero el pueblo en cambio decía: Jeremías, cállate, ya tenemos un profeta, tú cállate. Que oren por nosotros, ya tenemos a los sacerdotes, tú cállate. Jeremías, cállate, ¿no? Y entonces él no podía dejar de hablar y anunciaba, pero para los otros era solamente palabras que iban al vacío. Jeremías entonces era una buena persona, era muy buena, pero nadie le creía, nadie le secundaba o le apoyaba. Al final Jeremías, como este cordero llevado al matadero, así murió. Jeremías es apedreado por sus compañeros, por sus compatriotas. Imagínense, una persona buena. Lo apedrearon al pobre hombre y lo mataron. Eso también se aplica a Jesucristo. ¿Qué persona más buena sobre la faz de la tierra? Solamente Jesucristo se puede llamar realmente el bueno realmente. ¿Quién con tanta benevolencia para decir: ay, tantos sufren, quiero consolarlos, tantos presos, quiero liberarlos, pero no solamente para liberarlos y sigan haciendo el mal, sino que quiero llegar a la liberación de su corazón, de su alma, para que dejen de estar atados en el pecado y entonces sean realmente libres? Los que lloran, quiero consolarlos. Los que ríen, con ellos quiero también alegrarme. Era el que representaba de manera más perfecta el amor misericordioso de Dios, porque Él mismo era Dios. Pero ¿qué ocurre? Hemos escuchado en el Evangelio que a este Cordero, Jesús, uno bueno, una persona realmente noble, benévola, ¿qué pasa? Se encuentran unos que decían: este como que sí es el Mesías, y otros que decían: ¿qué va a ser este el Mesías? ¿Cómo así? Si este viene de Galilea, algo bueno puede salir de Galilea. ¿Galilea qué era? Galilea era una ciudad que estaba llena de personas que se consideraban pecadoras. Por ejemplo, en Galilea y no en otros lugares habían casas de 2 pisos, por ejemplo, ¿no? Y ustedes dicen: ¿pero qué tienen que ver las casas de 2 pisos? Es que los judíos solamente construían casas normalmente de 1 piso, pero en cambio los romanos, los que no eran judíos, los que no les importaba la ley de Dios, no les importaba quién era Dios, en cambio ellos construían casas de 2 pisos porque tenían más dinero, ¿no? Entonces Jesús vivía en esa zona. Jesús era pobre, obviamente, seguramente entonces vivía en una casa sencilla, pero alrededor de estas casas, de los pobres de Yahvé, los pobres que tuvieron que llegar hasta el norte, a Galilea, también habían estos otros que eran paganos, y por eso decían: Galilea, ¿tú quién eres? Galilea pecadora, Galilea de los gentiles. ¿Qué significa gentiles? De aquellos que no conocen a Dios. Y entonces dicen: ¿acaso el Mesías, Jesús, que se hace llamar, va a venir de Galilea? No, a otro con ese cuento, ¿no? Y no le creían. Y eso que veían qué bueno era. Vieron cuántos milagros hizo, vieron a cuántos sanó, inclusive han visto la resurrección de un hombre, de una niña, de un joven. ¿Y qué pasa? No le creen, ¿no? Al final hay un hombre, se llama Nicodemo,
Y este hombre, y qué bonito el mismo nombre, ¿no? Nicodemo, ¿no? Nicodemo es una unión de dos palabras griegas, la una es Nica y la otra es Domo, ¿no? Nica significa victoria. Inclusive en el mundo griego había una diosa que se llamaba Nica, ¿no? Y esto también lo podemos ver en los zapatos Nike. ¿Alguien tiene zapatos Nike aquí? Nadie. Pero ustedes saben cuál es el símbolo de Nike. Es así, ¿no? Es como así. Eso no es un visto. ¿Qué es eso? Es una ala. ¿Por qué? Porque Nike viene del término griego Nika, y Nika era una diosa que tenía alas, ¿no? Y esta diosa alada era la diosa de la victoria, y por ello entonces Nike utilizó este símbolo del ala, ¿no? La alita, y lo puso en su marca para decir que Nike, ¿qué significa? Victoria, ¿no? O sea, es decir que vamos a tener victoria en la venta de zapatos, ¿no? Se puede decir así. Por un lado, Nike significa victoria, y luego demos o domos, ¿no? Esto en griego significa pueblo. Nicodemo, entonces, ¿qué significará? Victoria del pueblo, o también se puede traducir como victoria sobre el pueblo, ¿no? Es decir, que está todo el pueblo, pero uno sale victorioso en medio de todo el pueblo, ¿no? Nicodemo se puede decir que es así. Él era fariseo, era un hombre que conocía la ley y que la practicaba, pero miren, todos los fariseos estaban en contra de Jesús de manera general, todos estaban en contra de él, pero él en cambio, una vez en la noche, ustedes pueden encontrar esto en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, una noche para que nadie se entere, imagínense, ya llegó la noche, todos durmiendo, y sin que nadie se entere, me imagino se puso una capucha o se puso su manto y se fue entre la oscuridad de la noche, ¿no? Entre las sombras por ahí, si es que había alguna lámpara de fuego, de aceite, iba por ahí entrecruzándose y llegó a la casa de Jesús, le golpeó la puerta y entró. ¿Saben por qué lo hizo así en la oscuridad? Porque no quería que sus compañeros fariseos se den cuenta, porque si se daban cuenta lo iban a botar, ¿no? Entonces él lo hacía a escondidas. Se encontró con Jesús y tuvo una noche de conversación. Y de ahí tenemos esta frase tan grande, tan fuerte que dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Entonces, volviendo a lo que decía antes, Nicodemo, en medio de todo este pueblo, de todos sus compañeros fariseos, sale victorioso. ¿Saben por qué? Porque fue, digamos que el único, por lo menos hasta ahora, después se hablará de José de Arimatea, ¿no? Nicodemo es el único hasta ahora que dice: realmente este es el Mesías. Yo creo. Aun cuando me digan que no, yo creo. Aun cuando todos los fariseos se reunían muchísimos, imagínense cientos de personas reunidas diciendo: hay que matar a este Jesús. Y en cambio él decía: no, Él es el Mesías, Él es el bueno. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Lo mataron? Por supuesto, lo sabemos. Nicodemo, después de la muerte de Jesús, fue el que, juntamente con José de Arimatea, fue a pedir el cuerpo del Señor para que sea luego puesto en la cueva y sea allí sepultado, ¿no? Ustedes jóvenes se encuentran en una situación muy parecida. Ustedes aquí, muy bonito, yo les pregunto: ¿creen en Dios? Sí. ¿Tienen fe? Sí. ¿Y todas las cosas de Dios y de la fe? Sí. Inclusive ayer en la noche los que no creían ya dijeron: sí, ahí está. Jesús está presente en la Eucaristía. Y tan fácil lo llegan a entender y luego a creer, ¿no? Pero cuando uno sale de aquí y va a su casa, y va a su barrio, va con sus panas, sus amigos, va a la escuela, va al trabajo, al parque, a donde vayan, habrán personas que, como Nicodemo, junto con sus amigos, te dicen: no, oye, ¿tú para qué vas a ir a misa?
¿Y tú para qué te vas a confesar? Eso les van a decir segurísimo, ¿no? Y ustedes tienen que entonces recordarse de Nicodemo. ¿Qué significa Nicodemo? Victoria sobre el pueblo. Y ustedes tienen que decir, yo no me voy a dejar, aun cuando todos mis amigos me digan que es mentira, que soy un anticuado, un retrasado y acientífico, algunos inclusive dicen esto. No, yo creo. ¿Por qué no creían en Jesús? Terminemos diciendo esto. No creían en Jesús porque era demasiado humilde para ellos, ¿no? ¿Qué se imaginaban los fariseos, el pueblo de Israel, que era Jesús? El Mesías. Ellos pensaban, cuando venga el Mesías, vendrá con carros de fuego, vendrá con caballos blindados, ¿no? Ha de venir con un ejército de ángeles y va a destruir todo este imperio romano y solamente vamos a quedar nosotros los judíos, y los judíos vamos a gobernar el mundo. Algo así pensaban, ¿no? Pero luego ven a Jesús, ¿qué va a ser el Mesías? Pero míralo ahí, llorando por su amigo Lázaro. Pero míralo ahí dando abracitos a los niños. Mira ahí levantando a una prostituta. Ese es el Mesías. Y no le creían. Lo mismo pasa con Jesús en la Eucaristía. Uno lo mira el pan consagrado y uno puede decir, ¿ese es Jesús? ¿Ese es Dios? ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo así? Que en un pan esté Dios. No. A otro con ese cuento, como los fariseos. Nos puede pasar lo mismo. Pero bendito sea Dios si entre ustedes se levantan victoriosos y dicen, yo creo. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande, que puede hacer cosas, eso es lo más grande de Dios, que siendo tan grande puede hacer cosas tan pequeñas, tan humildes. En su grandeza se queda, se hace presente en medio de nosotros, y en su humildad no se queda en cosas grandiosas, no se queda en plata ni oro, no se queda en un diamante, no se queda en un lugar ahí escondido en la selva para que lo vayan a buscar. ¿Dónde se queda? En algo tan humilde, en el pan consagrado. Yo les pido, queridos jóvenes, que recuerden a Nicodemo, que recuerden a Jeremías, que recuerden a este cordero que es llevado al matadero, y que recuerden que aun cuando todos les vayan a decir que es mentira, ustedes se alcen victoriosos sobre los que les van a decir lo contrario y digan, yo creo. ¿Y saben cuándo van a decir realmente yo creo de toda convicción? ¿Saben cuándo? Cuando tengan una relación con Él. Cuando se relacionen con Él y ya pueden comenzar a escribir una historia con Jesús de Eucaristía, con el pan vivo bajado del cielo. Jesús, me acuerdo de ese retiro. Allí yo te dije que eras mi amado, ¿no? Que eras el amado de mi alma. ¿Te imaginas? Ya comienza la historia con Jesús, pero no un Jesús fantasma, un Jesús Gasparín, ¿no? Sino con un Jesús concreto, un Jesús de Eucaristía. Ahí está. Es mi relación contigo, Señor. Ahora que se acabe esta misa, ya estoy esperando que venga la de mañana. Y se acaba la de mañana, estoy esperando que venga la próxima, porque allí te puedo comer, comulgar. Tú nos dijiste que teníamos que comerte. Juan capítulo 6, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y hoy ustedes van a tener esa oportunidad, claro, los que pueden hacerlo. Seguramente habrá algunos que no, que deben confesarse, o que no han hecho la primera comunión, pero los que puedan hacerlo, háganlo con toda devoción. Recuerden, se van a comer a Dios. A la Santísima Virgen María le pedimos la gracia de poder tener esta relación firme, profunda con Cristo, y parecernos a Nicodemo, para poder descubrir en el Cordero degollado a nuestro Cristo, que en su humildad se ha quedado en este pan consagrado. Que así sea.